claves para transformar tu lugar. Claves para transformar tu lugar. ¿Cuáles son las claves que nos da Mateo 13, versículo 33 para transformar lugares, naciones, países? El Señor nos ha entregado lugares donde tenemos autoridad espiritual. Esos lugares que ya el Señor nos ha entregado, donde nos ha colocado por su poder y su gloria, esos lugares necesitan una intervención que ha colocado el Señor en nuestras manos. Es el tema en este momento. ¿Qué es lo que Dios ha colocado en nuestras manos? Y por eso hoy venimos con esta visión. Y esta parábola corta de un versículo dice el Señor: otra parábola les digo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Claves para transformar tu lugar. Hay varias interpretaciones de esta parábola. Hay una interpretación que habla sobre que la levadura representa el mal que penetra en el reino de Dios y en su iglesia. Pero en esta mañana nosotros vamos a hablar de una segunda interpretación que tiene este versículo, porque la levadura normalmente es utilizada en la palabra de Dios para indicar algo que daña. El Señor le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura como algo que destruye, que agria, que fermenta, que pudre. Es un cuadro de corrupción que puede dañar una masa, la levadura. Pero hoy, en el tema que nos toca hoy, en la interpretación que hoy le estamos dando a esta parábola, es que la levadura simboliza el reino de Dios que penetra y obra silenciosamente para transformar a los hombres y a la sociedad. Quisiera que anotaras ese principio con esta sencilla parábola. Esta parábola tiene los siguientes elementos. Primero tiene a la levadura, luego habla de una mujer y él dice que ella escondió la levadura en 3 medidas de harina. Pero la función que tuvo esta mujer fue de lograr que toda esa medida de harina fuera leudada, es decir, que toda la medida de harina fuera intervenida. El argumento es que solamente Cristo y su evangelio tienen el poder de transformar vidas individual y socialmente, hasta que todo sea leudado. Entonces, nosotros no podemos decir que la levadura aquí representa el mal, porque el Señor está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es como esta mujer, que toma una medida de levadura y la coloca sobre la harina. Entonces, aquí el Señor está hablando de una levadura que es buena. Está hablando que la levadura es el reino de Dios, ¿ok? La mujer toma la levadura y actúa conforme a una visión. Ella tiene un propósito. La mujer tiene un plan. La mujer es intencional. Ninguna persona puede actuar como desea en el reino de Dios y lograr un impacto tan grande como invadir toda una masa, ¿ok? Entonces, en esta interpretación de la levadura, muy probablemente la mujer sea la iglesia. Anota esto. Y quiero que anotes esta palabra. Esta es una palabra profética del Señor, una palabra que está en las Escrituras, en este versículo, en donde el Señor está hablando del reino de los cielos en un solo versículo. Y mire todos los principios que vamos a aprender y mire todo lo que usted va a poder aplicar cuando va a orar por las naciones con un solo versículo de la Biblia. La mujer representa probablemente a la iglesia, pero la levadura es el evangelio y la harina serían todos aquellos que todavía no conocen el reino de los cielos. Serían todos aquellos que están en las naciones que necesitan ser invadidos y necesitan ser transformados por una levadura que se llama evangelio. Entonces, esto significa que la iglesia tendría una doble función.
La iglesia debe intentar leudar a los individuos. Esto significa que debe penetrar. Leudar es penetrar. Un sinónimo de leudar es penetrar, llenar, invadir al individuo con el evangelio hasta que la totalidad de la persona sea transformada. Entonces la función aquí es, ¿será que podemos lograr por medio de la levadura del evangelio la iglesia pudiera transformar a una persona completamente? Si es posible. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Y todo aquel, dice Romanos 10, versículo 13. Quiero que allí anotes en tus notas. Romanos 10, versículo 13, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hablando de levadura y de harina y de transformación, dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas completamente nuevas. La segunda función de la iglesia es procurar leudar a la sociedad. La primera es al individuo hasta que completamente ha entregado su vida al Señor. Pero la segunda función de la iglesia, la mujer que está allí en la parábola, es penetrar a toda la sociedad como un todo, penetrar con el evangelio hasta que toda la sociedad sea transformada. Y el Señor nos lo dijo en Mateo capítulo 28, del 19 al 20. ¿Recuerdan esta palabra? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a quién? El Señor lo dijo: a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bendición! Así es que el pensamiento que encierra este versículo es que el trabajo de la mujer era tomar la levadura y hacer pan. Y ese es el trabajo de nosotros hoy, hacer pan. Tomar la levadura y hacer pan como correspondía. Y ella hace su trabajo. Ella toma la levadura. Fue necesario que el trabajo quedara bien hecho. Además, la levadura es mezclada en harina sin leudar. Si la levadura es el evangelio, entonces el cuadro que nos está colocando es que en el mundo debe ir esa levadura a un mundo inconcluso, a un mundo imperfecto. Y ese pan debe ser concluido, debe terminarse, debe hacerse completamente. Pero algo interesante es que el evangelio, la levadura, hace un trabajo silenciosamente en toda la masa. La levadura transforma y cambia el pan, porque el pan hecho sin levadura es un pan duro, es un pan seco y no es demasiado alimenticio. Creo que si tú investigas un poco sobre el tema de la levadura, realmente la levadura sí le agrega al pan, no solo de tamaño, sino que la levadura le da otras cualidades a la harina. Entonces, cuando la levadura se mezcla con la harina, la masa cambia, la masa se transforma de manera tremenda en el pan que nosotros comemos, que es tan delicioso, ¿ok? Entonces, basado en esta parábola, ¿cuáles serían las claves para transformar ese lugar? La levadura opera a menos 4 cosas en el pan. Y esto es algo que nosotros podemos ver. Bueno, ¿para qué es la levadura? ¿Por qué se usa con la harina? Ella hace 4 cosas en el pan. Primero, la levadura le da suavidad al pan. Y eso, los que saben hacer pan saben que la levadura tiene el poder de suavizar el pan. Le quita la dureza al pan.
El pan sin levadura era duro. Ahora con levadura es un pan suave. Por eso cuando el evangelio penetra en una persona, cuando el evangelio penetra en un lugar, cuando el evangelio penetra en una nación, entonces se quita la dureza del corazón del hombre y empieza a suavizarse su vida. La persona invadida por esta levadura se vuelve más sensible hacia el Señor y hacia las necesidades de los demás. Llega a ser una persona más dadivosa, más preocupada por otros. La suavidad es una característica de una persona transformada por la levadura del Evangelio. Así que esta es la primera transformación que se va a dar en ese lugar. Cuando Dios te envía a un lugar, tú le dices, Señor, ¿qué tengo en mis manos? El Señor te dice, tienes levadura, tú tienes una palabra, tú tienes una Biblia, tú tienes una verdad, tú tienes el Evangelio. Con esa levadura, tú te vas a las naciones, tú te vas al corazón endurecido y no hay corazón que resista el poder de esta levadura para suavizar esa harina, ese pan. La segunda característica es que la levadura hace que el pan no esté seco. El pan no va a estar seco. La levadura le otorga porosidad, le da suavidad al pan. Así que cuando el evangelio penetra en la vida de una persona o de una nación, hace que ese corazón deje de estar seco. Y ese corazón penetra, esa palabra penetra ese corazón y le abre los poros y le humedece el corazón de manera que pueda convertirse en una persona con sueños, con visión y en una persona fructífera, en una persona productiva. Otra característica que tiene la levadura en el pan es que hace que el pan nos llene. Bueno, yo no sé, hay personas que pueden comer mucho pan y no se llenan. Pero hay personas que comemos un pan y ya nos sentimos como que comes y dices, bueno, me quedó como un vacío, voy a la tienda y compro un pan. Te comes el pan y se fue transitoriamente el hambre. Entonces el pan satisface, produce una satisfacción. Lo mismo hace cuando la levadura del evangelio entra a un hombre. Una vida insípida, una vida sin propósito y el evangelio penetra, transforma el corazón, le da propósito, gozo y esperanza, satisface la necesidad del hombre. El evangelio es un satisfactor de necesidades. Nada satisfizo la necesidad. Comió todo y al final fue a la tienda y compró pan y quedó lleno. Entonces esa levadura, ese pan que tú le entregas, como dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que come de ese pan no tendrá hambre porque ese pan satisface su necesidad. Y la cuarta característica es que la levadura hace que el pan sea alimenticio. Entonces ya no será de escaso beneficio el pan. Entonces la levadura del evangelio hace lo mismo. Hace que el hombre logre sus propósitos de vida. El evangelio no solamente le da propósito a la persona, como lo hace la levadura con la harina, sino que la inspira. La persona es motivada a alimentar a otros. Porque cuando tú te alimentas y dices, no, me funcionó el pan, tú dices, bueno, ven, te quiero dar un pedacito de pan. Y yo le doy, come pan. Bueno, hay una propaganda que dice, come pan, ¿verdad? Y todos comemos pan. Muy raro, yo he conocido en mi vida solo una persona que no come pan. Y no por dieta, sino porque de verdad no le gusta el pan. Entonces es muy raro encontrar del 100% de las personas que conozco, un 1% no come pan porque no le gusta el sabor, pero el resto, todo el 99% come pan, comemos pan. Una persona transformada por el evangelio es capaz de dar la verdad al mundo, la verdad referida al vacío, a la soledad del corazón humano y la provisión de Dios para su aflicción. Así es que hay varios hechos de importancia aquí que quiero mencionar. Cuando nosotros empezamos a compartir de este pan con levadura,
entonces podemos transformar un lugar. Y en esta mañana en eso consiste la predicación del Evangelio. En eso consiste la oración que vamos a hacer. Estamos en el mes que lleva como título nuestro mensaje enviado. Hemos sido enviados. Ya Dios nos dio un lugar. Dios nos dio discípulos. Y hemos venido hablando de esto. Hoy ya tenemos en nuestras manos. Hemos sido enviados. ¿Cuáles son las claves que vamos a usar? Busquemos apoyo constante. La levadura obra quieta y silenciosamente. La levadura lo hace sin espectáculos. Ella se mezcla en la harina y ella no se alcanza a ver. La harina parece que fuera igual, pero no es igual. Hay una profunda lección aquí en la presentación del Evangelio en esta parábola. También hace que haya una mentalidad de largo plazo. Cuando tú eres enviado, tú haces un trabajo con discípulos a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando la levadura transforma la masa, la transformará para siempre. Nunca más esa harina volverá a ser la misma, porque cuando la levadura se mezcla con la harina, la masa ha sido transformada de ese momento y para siempre. Entonces hay una mentalidad a largo plazo, porque la levadura ha sido transformada para siempre. Esa persona, esa nación, ese lugar que Dios te dio, con esa levadura que tienes en tus manos, la vas a transformar para siempre. Tal vez tú no lo veas, pero el Señor sabe que está sucediendo porque la levadura transforma de manera silenciosa la harina. Y el Señor dice que a estas personas transformadas les da un regalo y es la vida eterna. Juan 10, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. Y no perecerán jamás. Nadie les arrebatará de mi mano. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa harina nunca más será igual. Esa persona, esa nación por la que vamos a orar en esta mañana, por la que ya estamos orando, nunca más será igual, porque solo la oración penetrará como la levadura penetra en el pan. Por eso segunda de Timoteo 1, versículo 12 dice, y yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Y entonces, otra cosa que hacemos, otra transformación, es que no vamos a empezar. La harina no empieza y se detiene. La harina lo que empieza a hacer, lo hace gradualmente, pero de manera consistente. Lleva tiempo, pero transforma la masa. El creyente puede aprender al menos 3 lecciones de este hecho. Vamos a crecer en el Evangelio, nos va a llevar tiempo predicar, pero lo vamos a hacer. Y la levadura cambia la calidad. La levadura no solamente cambia la calidad, sino que cambia totalmente la sustancia de la masa. Todavía es masa. Todavía cuando la tengo en mis manos y no la he colocado en el horno, sigue siendo masa, pero una masa cambiada. La persona que recibe el Evangelio sigue siendo la persona, pero es una persona cambiada. Sigue siendo una masa en mis manos, pero ya no es la misma masa. Es una masa, pero una masa cambiada. Una persona de calidad, una persona de Dios. Y voy a concluir este mensaje para entrar en el tiempo de la oración. Creo que mientras estamos escuchando este mensaje, tú puedes ir pensando en tu corazón, ¿por qué voy a orar? Segunda de Corintios 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La masa es una masa, pero una masa nueva. Efesios 4, versículo 24 nos dice, y vestidos del nuevo hombre, la nueva masa, vestida de levadura, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Así es que tenemos un gran poder en nuestras manos. El Evangelio. Yo quiero que si tú tienes una Biblia en papel, tú la levantes, tú la tomes. Dios te ha entregado un instrumento. Tú has sido enviado. Ya lo conoces. Ya sabes que esto es levadura. Ya sabes que esto transforma para siempre. Ya sabes que va con un propósito. La mujer tenía un propósito. La mujer sabía lo que estaba haciendo. El Evangelio, las palabras de esperanza de Dios, es rápida y poderosa, es filosa. Por eso penetrará y transformará las vidas. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, ella es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a concluir, ¿ok? Aquí vamos a ver unas imágenes y quiero, porque van a pasar muy rápido, quiero que te queden grabadas en tu corazón. Son algunas conclusiones y luego vamos a adorar al Señor. Y vamos a entrar en el tiempo de oración. Espero que podamos hacerlo, amén. Que podamos adorar, que podamos entrar en ese tiempo de adoración. Tal vez tú solo vas a escuchar este mensaje, pero te dejo la inquietud cuando escuches este mensaje, si estás en tu casa, si estás en un lugar, en una oficina y recibes este mensaje. Luego sacas tiempo para adorar y orar al Señor. Primera conclusión. El reino de Dios penetra y obra silenciosamente para transformar los hombres y la sociedad. Segunda, solamente Cristo y su evangelio tiene el poder de transformar vidas tanto individual como socialmente. La siguiente conclusión de este mensaje es que la suavidad es una característica de una persona transformada. Seguimos siendo los mismos, aún con nuestro temperamento, porque nuestro temperamento es un regalo de Dios, nacemos con él. Y aún nuestro temperamento es transformado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a mi temperamento. Un temperamento fuerte, dominante, una colérica, pero llega el Espíritu de Dios y lo transforma. Así que muy colérico, pero también muy contenta, muy feliz, muy sonriente. Y Dios viene y transforma, porque solo el Espíritu de Dios puede transformarme a mí. Amén. Lo hará contigo también. Entonces, esa suavidad en medio del temperamento, porque alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo hago? Bueno, no te preocupes. Tienes un temperamento fuerte, está bien. Pero Dios puede colocar en tu temperamento. ¿Por qué? Porque, bueno, los coléricos tenemos un temperamento súper fuerte, pero fue que nosotros vinimos con una misión a esta tierra. Porque no todos van a ser sanguíneos, no todos van a ser flemáticos, porque te puedes imaginar si todos fueran flemáticos, Dios mío. O si todos fueran sanguíneos, bueno, siempre estamos de fiesta, ¿ok? Si todos fuéramos melancólicos, entonces todo tenía que estar así. Pero bueno, eres colérico, tienes que ser líder, amén. Dios tenía que traer líderes a esta tierra, ¿sí? Personas que se le midieran a los desafíos. Pero el problema es que viene acompañado por otras características que no son tan positivas. Y el Señor cuando viene trae esa suavidad a tu vida, te cambia, te transforma. Y si todavía no lo has logrado, dile, Señor, transforma mi vida. Solo tú puedes leudar mi masa. El Evangelio penetra y humedece tu corazón de manera que puede convertirse en una persona fructífera. Solo el Evangelio te puede cambiar y convertirte en una persona súper útil para Dios, pero también para la sociedad. Un corazón transformado con propósito, gozo y esperanza. Y eso hace con los melancólicos que siempre tienen un motivo para estar tristes y preocupados. Ellos siempre tienen, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Bueno, yo aquí preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Bueno, porque creo que mañana está bien, pero los necesitamos gente preocupada. Gente preocupada la necesitamos porque yo escucho, ¿qué te pasa? Y, no, yo estoy preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque mañana y está pensando qué va a pasar mañana. Entonces dice, porque mañana no hay toque de queda y estoy preocupado porque no sé qué voy a hacer o algo así.
pero ellos van a preocuparse. Qué bueno, porque enseguida el colérico, el sanguíneo, el flemático dice, oye, ¿verdad? Eso como que debo preocuparme. Y hay acción, ¿ok? Mientras el melancólico se preocupa, el colérico acciona y dice, bueno, vamos a solucionar esto. Así que el Señor hace que todos seamos transformados y seamos un gran equipo. Así es que un corazón transformado con propósito, gozo y esperanza. Y el reino de Dios inspira. El reino de Dios motiva a la persona a alimentar a otros. Cuando tú recibes, dices, este regalo yo lo llevo, porque sé que otros pueden ser transformados. La siguiente conclusión, que me encanta, porque creo que es algo a lo cual debemos honrar al Señor y decirle gracias, Padre, gracias, Dios, gracias por esto. Y es: el evangelio te transformará para siempre. Y creo que por esto tú inclinarías tu rostro en esta mañana, levantarías tus manos y adorarías al que reina por los siglos de los siglos, porque Él te transforma para siempre. Y la transformación opera lenta y gradualmente, pero en forma consistente. Esa transformación puede ser lenta. Algunos somos más lentos para crecer, otros más rápidos, otros más lentos para aprender, otros más rápidos, pero esa transformación será consistente. Y por último, la última conclusión de esta mañana, de esta conferencia, de esta reflexión: sigue siendo la persona, pero cambiada. Una persona de calidad, una persona de Dios. Y todo gracias a que Jesús, quiero que vuelvas allí a tu Biblia y vuelvas y leas ahora Mateo 13:33. Y ahora gracias a esta parábola. Qué hermosa parábola. Un versículo para dejarnos claro cómo opera Jesús en nuestra vida. Y vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué tal si me acompañas allí a leerlo? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Levanta tus manos y dale gracias. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra, porque nos levanta, nos anima. Y sabemos, Señor, que al ser enviados tenemos en nuestras manos levadura. La iglesia es la mujer y la harina son todas aquellas naciones, lugares, barrios, familias, personas, empresas que no han sido transformadas por el evangelio. Ayúdanos a ir quieta y silenciosamente y a esconder esta levadura en la harina, porque sabemos que aunque lenta y con espacio y de acuerdo a la característica de cada persona, será transformada de manera permanente y para siempre, y nunca más seremos iguales. Dejamos este mensaje en tu corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga.